El restaurante El Mirador Real brillaba como una joya en el corazón de la ciudad. Era el reino de la elegancia absoluta, donde los poderosos se reunían para cerrar negocios de millones. Las lámparas de cristal proyectaban una luz dorada sobre los manteles de lino blanco inmaculado. Era una fría noche de noviembre cuando Ricardo Alarcón, de 43 años, CEO de Alarcón Partners, uno de los fondos de inversión más potentes del país, entró con su sonrisa depredadora. Vestía un traje Armani hecho a medida y un Rolex Daytona en la muñeca. Cada detalle de su aspecto gritaba poder, éxito, superioridad indiscutible. Ricardo, aunque nacido en la pobreza, había construido un imperio financiero que lo había transformado en algo duro y despiadado. Había borrado toda huella de empatía. Para él solo existían ganadores y perdedores, y los perdedores no merecían ser vistos. Esa noche, su misión era impresionar a 3 inversores clave para convencerlos de poner 500 millones de euros en su nuevo fondo especulativo. Había reservado la mejor mesa y ordenado las botellas más caras. Sofía Vargas tenía 32 años y trabajaba como camarera en el Mirador Real desde hacía 4 años. Se había licenciado con matrícula de honor en Filología Hispánica, soñando con ser profesora, pero la necesidad de pagar el alquiler la había llevado al restaurante. Lo hacía con dignidad y profesionalidad impecable. Pero Sofía ocultaba un secreto. 3 años y medio antes, en abril, había sido contactada por el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. Había resultado compatible con una niña de 7 años con leucemia mieloide aguda que necesitaba urgentemente un trasplante para sobrevivir. Ella había aceptado sin dudar, a pesar del dolor postoperatorio. Le habían asegurado el anonimato total. En el hospital le mostraron una foto de la niña, hermosa, con grandes ojos marrones y una sonrisa valiente. Y junto a ella estaba el padre, un hombre elegante con los ojos hinchados por las lágrimas de gratitud hacia un donante desconocido. Sofía había guardado esa foto como un tesoro. Esa noche de noviembre, cuando Sofía se acercó a la mesa de Ricardo, reconoció inmediatamente aquel rostro. Era él, el padre de la niña que había salvado. El corazón se le llenó de una alegría repentina. Se preguntó cómo estaría Valeria ahora. No podía decir nada, así que se limitó a sonreír profesionalmente. Ricardo apenas la miró, ordenando en tono brusco, demasiado ocupado presumiendo de sus éxitos financieros ante sus invitados. Cuando Sofía regresó con las bebidas, Ricardo ordenó una botella de Vega Sicilia Único 2010 de 10.000 euros. Mientras Ricardo hablaba de una adquisición hostil, gesticulando enfáticamente para subrayar su astucia despiadada, su codo golpeó la botella que Sofía estaba a punto de posar. La botella cayó al suelo de mármol, explotando en 1000 pedazos. El vino tinto se derramó por todas partes. El restaurante entero enmudeció. Ricardo miró a Sofía con una expresión de asco puro. No pidió perdón. En cambio, dijo con voz lo suficientemente alta para que todos oyeran que era inaceptable que un restaurante de ese nivel contratara personal tan incompetente. Acababa de arruinar una botella de 10.000 euros por pura torpeza. Le preguntó sarcásticamente si podría pagarla con su sueldo de camarera o si debería hacer turnos extra durante los próximos 6 meses para reembolsarla. Sofía sintió que el rostro le ardía mientras se arrodillaba para recoger los trozos de vidrio con las manos temblorosas. Las lágrimas le llenaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Ricardo continuó su diatriba, comentando con sus invitados que ese era el problema del país, gente incapaz que no podía hacer ni siquiera trabajos simples. Dijo que era la razón por la que él pagaba tantos impuestos para mantener a una masa de incompetentes. Sofía permaneció arrodillada, recogiendo vidrios cortantes que le herían los dedos, escuchando a ese hombre destruir su dignidad. Y dentro de ella, algo se rompió por completo. Era él, el hombre que 3 años antes rogaba por la vida de su hija, y ahora la trataba como basura humana porque una botella de vino había caído. El director del restaurante se precipitó a la mesa, disculpándose y asegurándole a Ricardo que no pagaría ni el vino ni la comida. Ricardo asintió. Sofía terminó de limpiar,
sus rodillas adoloridas y sus manos sangrando. Llevó la nueva botella con extremo cuidado y se alejó rápidamente. Pero la rabia que sentía crecer era como fuego líquido. Esa noche, Sofía no durmió. Seguía viendo el rostro de Ricardo, el hombre que había llorado en la foto y el mismo hombre que la había humillado sin piedad. Abrió el cajón donde guardaba la foto. Los días siguientes serían un infierno. Los días siguientes a la humillación en el Mirador Real fueron un infierno para Sofía Vargas. Ricardo Alarcón regresó al restaurante varias veces, siempre arrogante y despectivo. Sus colegas la evitaban. El director la advirtió a ser más cuidadosa, pero el límite se cruzó una semana después. Ricardo entró a almorzar con colegas financieros. Uno de ellos hizo un comentario vulgar sobre Sofía. Ricardo rió y, alto para que ella oyera, añadió que al menos la camarera era decorativa, aunque inútil. En ese momento, algo dentro de Sofía explotó. No podía más. Con la voz temblona pero firme, se acercó a la mesa. «Señor Alarcón, necesito decirle algo». Ricardo, irritado por la interrupción, le permitió hablar allí, delante de todos. Sofía respiró hondo. Las palabras salieron con una fuerza inesperada. «Hace 3 años y medio, yo doné mi médula ósea a una niña de 7 años con leucemia. Soporté dolores terribles por semanas. Me mostraron una foto de la niña después del trasplante. Ella era hermosa, y al lado estaba su padre con los ojos llenos de gratitud por el donante anónimo. La mesa cayó en un silencio absoluto. Ricardo la miraba confundido. Sofía continuó, con las lágrimas corriendo por su rostro. Esa niña era Valeria Alarcón. Ese padre agradecido era usted. Yo soy la donante que salvó la vida de su hija, y usted me ha tratado como basura durante una semana. El shock golpeó a Ricardo con una fuerza brutal. Palideció. El tenedor que sostenía cayó al plato con un ruido seco. Sus invitados estaban impactados. «Yo renuncio», declaró Sofía, quitándose el delantal del uniforme. «Espero que su hija haya crecido con más compasión de la que usted demuestra». Sofía caminó hacia la salida con la cabeza alta. Los ojos de desaprobación de todos en el restaurante se clavaron en Ricardo. Uno de sus invitados se levantó y dejó la mesa. El negocio de 500 millones de euros se había esfumado. Ricardo quedó paralizado por la vergüenza. Él se acordaba de la foto. Recordaba las lágrimas de gratitud por el ángel desconocido que había salvado a Valeria. La mujer que se sacrificó por su hija era la misma persona que él humillaba. Ricardo dejó el restaurante en shock. Condujo sin rumbo, repasando cada insulto. En su mansión, vacía y fría, se sentó entre sus trofeos. Por primera vez, vio quién se había convertido. Un monstruo que medía el valor humano en euros. Recordó su juventud pobre y la arrogancia que había jurado odiar. La llamada a Valeria, su hija, fue devastadora. Le contó todo, sin censura. «No te reconozco, papá. El padre que amo jamás trataría así a nadie. ¿Qué te ha pasado?» Ricardo no tenía respuestas, solo vergüenza. En los días siguientes, la historia se esparció. Ricardo se convirtió en un paria social. Clientes retiraron inversiones, socios cancelaron reuniones. Nadie quería asociarse con el hombre que humilló a la salvadora de su hija, pero peor que el daño profesional era el vacío moral. Tenía que encontrar a Sofía, no para reparar su reputación, sino porque debía intentar hacer lo correcto. Debía implorar perdón, aunque supiera que era imperdonable. La caída social y profesional de Ricardo Alarcón fue vertiginosa. Su mundo construido sobre el poder se desmoronó. Él se miraba al espejo y veía a un extraño, rico pero miserable. Tardó 3 semanas en encontrar a Sofía Vargas. Ella había dejado la ciudad, regresado al pequeño piso de sus padres en el distrito Puente Alto. No contestaba el teléfono. Ricardo se presentó en su puerta una tarde de diciembre bajo una lluvia helada. No llegó con chofer. Tomó el metro y caminó 20 minutos bajo la lluvia. Quería llegar como un ser humano normal. Don Luis, el padre de Sofía, abrió la puerta. Reconoció a Ricardo por las noticias y por la expresión de su rostro. Le hizo saber lo que pensaba de él.
Pero cuando Ricardo pidió humildemente, con verdadera humildad, hablar con Sofía solo por 5 minutos, el padre dudó y llamó a su hija. Sofía se presentó en la puerta. Se veía diferente sin el uniforme, más joven, pero también más fuerte. Lo miró sin emoción, esperando. Ricardo no sabía por dónde empezar. Finalmente, dijo la verdad simple. No he venido a disculparme. No puedo disculparme. Lo que hice es imperdonable. He venido solo a decirte que tenías razón. Me he convertido en un monstruo y no sé cómo pasó. Pero mirar a Valeria a los ojos y decirle en quién me había convertido fue lo más difícil y necesario de mi vida. Sofía lo escuchó en silencio. Luego dijo con voz plana, sin rabia pero sin calidez: no quiero tu dinero, no quiero tu ayuda, no quiero nada de ti. Hice lo que hice por Valeria, no por ti, y lo haría de nuevo mañana, incluso sabiendo cómo me tratarías después. Ricardo asintió, las lágrimas llenándole los ojos. Lo sé, y eso te hace infinitamente mejor que yo. Pero debo decirte algo. Valeria quiere conocerte. Cuando le conté todo, lloró durante horas. No por lo que tú hiciste, sino por lo que yo hice. Quiere agradecerte personalmente por haberle salvado la vida. No tienes que hacerlo, pero ella lo merece. Sofía vaciló. Valeria, la niña que había salvado, siempre había estado en sus pensamientos. Aceptó. No por Ricardo, sino por esa niña valiente que había visto en la foto. El encuentro se organizó en una cafetería pequeña y tranquila. Valeria llegó acompañada solo por su padre, nerviosa y emocionada. Ahora tenía 11 años. Alta, pelo largo castaño, los mismos grandes ojos marrones de la foto, pero sobre todo viva, sana, llena de la energía que la enfermedad le había robado años atrás. Cuando vio a Sofía, Valeria corrió hacia ella y la abrazó fuerte, llorando en su pecho. Gracias, gracias por salvarme. Gracias por soportar el dolor por mí. Eres mi heroína. Sofía la estrechó fuerte, también llorando, sintiendo que cada sacrificio de 3 años atrás se volvía infinitamente significativo en ese abrazo. Esta era la razón. Esta niña viva, feliz, con toda la vida por delante. Pasaron horas hablando. Valeria contó sus sueños de ser doctora para ayudar a otros niños enfermos. Ricardo permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, observando la interacción. Veía el contraste doloroso entre la generosidad incondicional de Sofía y su propia crueldad. Al final del encuentro, Valeria preguntó a Sofía si podían seguir en contacto. Quería que formara parte de su vida. Sofía aceptó. Cuando Valeria fue al baño, Ricardo encontró el valor para hablar. Nunca te pediré perdón, pero quiero que sepas que tú me salvaste no solo a Valeria. Me obligaste a ver en quién me había convertido, y aunque nunca pueda reparar lo que hice, al menos intentaré cambiar quién soy ahora. Sofía lo miró largo rato, luego dijo algo que Ricardo no esperaba. El perdón no es para ti, es para mí. Guardar rencor me envenenaría tanto como tu desprecio te envenenó a ti. Nunca olvidaré lo que hiciste, pero elegiré no dejar que defina el resto de mi vida. Valeria merece tener un padre mejor. Conviértete en ese hombre. En los meses siguientes, la vida de Ricardo Alarcón cambió radicalmente. No para reconstruir su reputación, sino porque había visto cuán vacía era su existencia, construida sobre el poder. Vendió la mansión, el yate, los coches de lujo. Mantuvo solo el piso en la ciudad donde vivía Valeria. Redujo drásticamente su estilo de vida, descubriendo con sorpresa que no echaba de menos el lujo. Transformó su fondo de inversión. En lugar de especulaciones agresivas, empezó a invertir en startups sociales, en proyectos que ayudaban a jóvenes de entornos desfavorecidos, en iniciativas que creaban valor humano real más allá del beneficio financiero. Sus excolegas pensaron que había enloquecido. Los rendimientos eran menores, pero Ricardo descubrió algo revolucionario. Dormía mejor por las noches. Empezó a hacer voluntariado en el registro de donantes, contando su historia sin censuras. Hablaba abiertamente de cómo su hija estaba viva gracias a una desconocida generosa y de cómo él había pagado esa generosidad con crueldad.
usaba su vergüenza como herramienta educativa, mostrando a jóvenes empresarios ambiciosos el riesgo de convertirse en lo que él había sido. Sofía Vargas finalmente encontró un trabajo que valoraba su educación. Una editorial internacional buscaba a alguien con su experiencia en literatura. No pagaba como los millones de Ricardo, pero era digno y significativo. Podía usar sus competencias y contribuir a traer buenos libros al mundo. Valeria desarrolló una relación hermosa con Sofía, viéndola cada mes y hablando por teléfono semanalmente. Sofía se convirtió en una especie de tía honoraria, una figura que le mostraba que el valor de una persona está en el carácter, no en la cuenta bancaria. 3 años después de esa terrible noche en el restaurante, Ricardo, Valeria y Sofía cenaron juntos en el Mirador Real. Ricardo había pedido esa mesa específica, no para celebrar, sino para recordar. Durante la cena, Ricardo dijo algo que había preparado cuidadosamente. «Sofía, nunca podré pagarte por lo que hiciste. Salvaste a Valeria 2 veces. La primera cuando donaste tu médula. La segunda cuando me obligaste a ver el monstruo en que me había convertido. Valeria hoy tiene un padre imperfecto, pero que al menos intenta ser humano. Y eso es gracias a ti». Sofía sonrió. «Todos merecemos segundas oportunidades. Valeria la tuvo gracias al trasplante. Tú la tuviste gracias a la verdad. Úsala bien». Ricardo nunca volvió a ser respetado en los círculos financieros de élite, pero ganó algo más precioso: el respeto de su hija y, sobre todo, la capacidad de mirarse al espejo sin sentir asco. Sofía no se hizo rica, pero sabía cada día, cuando veía a Valeria crecer sana y fuerte, que había hecho lo más importante que un ser humano puede hacer: salvar una vida. Y ninguna humillación, ningún insulto, ningún Ricardo del mundo podía quitarle eso. La lección era clara: trata a cada persona que encuentres con respeto fundamental, porque nunca sabes qué sacrificio han hecho. El camarero que sirves hoy podría ser el ángel que salvó lo que más amas mañana. Y la verdadera riqueza nunca se mide en dinero, sino en la capacidad de ver la humanidad en cada persona que encuentras, independientemente de su trabajo o estatus.